Hola, vamos a presentar esta obra, Política Criminal en América Latina, de Fernando Tocora. En esta obra el autor va a denunciar el clasismo del sistema penal, diciendo que en realidad este enfoque no debería centrarse exclusivamente en los delitos de cuello blanco, sino también revisar los crímenes perpetuados por el Estado, los abusos de poder y la violación sistemática de los derechos humanos, tanto en conflictos internos como conflictos internacionales vinculados a la guerra y la persecución del terrorismo. En este sentido, repasando las políticas criminales en América Latina, el autor señala que básicamente hubo dos modelos de control formal jurídico penal, un modelo clásico y un modelo vinculado a lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional. El modelo clásico, por su parte, viene dado de la Europa ilustrada y fue heredado acá en la América colonial. Se trata de un modelo autoritario, un modelo policial, un modelo autoritario en el sentido que se sacraliza la ley y la figura de la autoridad, y además, dice el autor, aparece una brecha absolutamente significativa entre la norma y la realidad. Por otro lado, esto se combina con una realidad social completamente desigual, donde el sistema penal viene a conformar un ejercicio de un poder punitivo racista y clasista. Asimismo, esto está vinculado a ideas vinculadas a la resocialización y a la economía de la industrialización que subyace en la conformación de la cárcel como modelo de castigo, y a su vez también tiene ciertas consecuencias este modelo vinculados al inflacionismo penal, a la cuestión represiva por parte de las fuerzas del orden, etc. Por su parte, el modelo de seguridad nacional, que hereda muchas de las cuestiones vinculadas al modelo clásico, tiene que ver con un Estado terrorista, un Estado que se basa en una justicia militar, transformándola en el modo de organización del conflicto a nivel interno, y pasa a ser un Estado gendarme que de a poco se va transformando en un Estado criminal. En este tipo de Estado se suele caracterizar porque hay un pensamiento hegemónico, hay una amplia repercusión del miedo y control a través de él, hay ciertas garantías que se ven abolidas y además el Poder Judicial se muestra impotente para defender aquellas garantías. Y además existen nuevas marginalidades, o sea, nuevos sectores que el poder punitivo del Estado va a perseguir, ya no solo los sectores marginados económicamente, sino también aparecen nuevas figuras criminales como el intelectual, el artista, los sindicalistas o los políticos, o los abogados que defienden los derechos humanos. Todos ellos van a, de algún modo, caracterizarse como enemigos o como personas que pueden hacer peligrar ese estado de seguridad nacional. Ahora bien, señala el autor que a partir de los años 80, en el contexto latinoamericano, surgieron una serie de ideas vinculadas al sistema neoliberal, donde hubo una privatización y una reducción del Estado, que se conformó un modelo de política criminal determinado. Si antes el modelo de política criminal estaba vinculado a la peligrosidad, hoy en día está vinculado al riesgo. O sea, un riesgo que no estaría determinado como en la peligrosidad, no estaría determinado en una cuestión biológica o en una cuestión psicológica, sino que sería más abstracto. Bueno, este sistema neoliberal a su vez también plantea una idea de justicia más vinculada a la cuestión del mercado como mercadería y más vinculada también a lo que vendría a ser un acuerdo entre partes, lo que serían los conflictos sociales. En este sentido, las reformas legislativas, las reformas penales, tienden hacia la mayor eficacia del sistema penal, hacia la mayor rapidez, hacia una justicia menos costosa, y también tienden a hacer una justicia cibernética vinculada al modernismo, y esta, digamos, conformación de una justicia cibernética, si la queremos llamar así, dice el autor, de algún modo lo que hace es terminar con la vieja hermenéutica jurídica, o sea, la posibilidad de analizar la ley, de un juez que vea el trasfondo del conflicto y que más bien tienda a resolver los conflictos de modo automático, sacándolo de contexto y sin ver las partes particulares que intervienen. Bueno,
Por otro lado, hay ciertas criminalidades que el autor señala con características propias. Una es la criminalidad convencional, vinculada a un tipo de delito, que es el clásico delito que persigue el sistema penal y que causa mayor alarma social, el que los medios masivos de comunicación todo el día transmiten, que en general es un tipo de delito que aumenta con las crisis económicas. Se trata de delitos en su mayor medida vinculados a delitos contra la propiedad. Por otro lado están los delitos de cuello blanco, que tienden a tener una tasa muy alta de impunidad en la región de Latinoamérica. Esto se debe a dos motivos fundamentalmente. Uno es la poca independencia judicial y por otro lado la selectividad del sistema penal que solo persigue los delitos que mencionábamos antes. Por ejemplo, podemos mencionar como ejemplos de delitos de cuello blanco los fraudes alimenticios, las delincuencias ecológicas, los delitos vinculados a los medicamentos, la seguridad industrial, etc. Por otro lado, otro tipo de delito es el delito de terrorismo, que requiere un tipo de intervención inmediata y eficiente, y por supuesto también contundente, que dé una imagen de seguridad. Esta imagen de terrorismo se fue diluyendo para conformarse en una categoría de persecución de ciertos sectores políticos, de ciertas ideologías y bueno, de ciertas personas que opinan distinto, que pueden conformar la oposición, digamos. También se diluyó en una especie de guerra abstracta contra las drogas, permitiéndose todo tipo de violación a las garantías constitucionales. Y bueno, por último tenemos otro tipo de criminalidad vinculada a la criminalidad política. Esta es otra categoría que antes recibía poca consideración y fue aumentando, digamos, a lo largo de los últimos tiempos e inclusive se la fue asimilando a una especie de terrorismo, con el lavado de activos o otro tipo de delitos que podían estar vinculados a eso. Bueno, en conclusión, el autor dice que hoy nos encontramos frente a un modelo de desarrollo transnacionalizado. Este tipo de modelo que viene a darse de la mano del mercado neoliberal tiende a exigir sacrificios de los sectores económicos más vulnerables y además aumenta la criminalidad convencional al mismo tiempo y la persecución de esos sectores, y a su vez propicia nuevas formas de criminalidad no convencionales que a su vez tampoco son perseguidas por el Estado, y se genera como un manto de impunidad para ciertos delitos vinculados a delitos económicos o delitos bancarios, y a su vez también hay un aumento del abuso del poder estatal. Bueno, resumiendo, las políticas criminales en América Latina, según señala el autor, presentan una serie de características vinculadas a un desfase entre lo normativo y la realidad, un desfase entre lo que se proclama y lo que realmente se aplica, o sea, lo que se practica, y un desfase también entre el modelo oficial y el modelo real que se ve en las calles aplicado. Bueno, también otra característica es que vivimos en un estado de excepción permanente. Siempre hay un enemigo que nos hace tambalear el sistema y que despierta todas las alarmas y que permite mayores intervenciones violentas por parte del Estado, el mayor poder punitivo. Se acentúa también la estigmatización y la marginalidad en forma escalada. También otra característica de la política criminal es que la pena de prisión aparece como la única respuesta que puede brindar el sistema penal. Aparece inclusive como un tipo de política criminal, o sea, recortar las salidas transitorias, aumentar las penas. Esto se ve absolutamente reflejado en el fracaso de ese tipo de modelos que tienden al fracaso de la resocialización e inclusive a la prevención del delito. Otra de las características que presenta es la inflación legislativa, una inflación legislativa que a su vez presenta cada vez más restricciones en los bienes, en el tipo de bien que protege esa legislación. O sea, cada vez son menos los bienes protegidos. Siempre son la propiedad o ciertas cuestiones vinculadas a lo físico, pero cuando aparecen otro tipo de bienes socialmente protegidos se hace de una manera muy tímida, como por ejemplo bienes vinculados a lo ecológico, a la salud, al medio ambiente, etc. No son regulados o directamente no se persiguen. Y por último, dice que otra característica de la política criminal en América Latina tiende a ser la militarización de la policía y el surgimiento de cuerpos paralelos, de cuerpos armados paralelos de control de la gestión de la seguridad interna.
Bueno, estas son algunas de las ideas que aparecen en esta obra de Fernando Tocora, Política Criminal en América Latina.